Pues efectivamente, muchas gracias a Gilbert. La presentación ha dicho muchas palabras por minuto porque es un tema muy denso, pero sí es verdad que, bueno, que quizá en otros webinars pues podríamos ampliar algunos conceptos, ¿no? Como él bien decía. Pues, bueno, IsoTool para la parte de GRC, pues la verdad es que es una plataforma que tras el paso de los años, pues ha ido migrando de una gestión de procesos ligado a la mejora continua a un poquito más, ¿no? Aunque también evidentemente GRC está dentro de esa definición. Eh, Nosotros podemos acceder al sistema de manera que, espera, creo que eh, están moviendo mi mouse, no sé si será el organizador. Parece que tiene el permiso de... Listo, yo me voy a quedar quieta. Sí, no sé por qué está así, pero bueno, no toqué mucho. En principio, lo que decía, nos permite pues acceder a través de un sistema web a una plataforma con distintos elementos. Es importante ver el inicio, sobre todo porque ahí viene pues de alguna manera nuestro propósito, y el propósito de una plataforma tecnológica pues está basado pues en que las personas que lo usen pues ganen tiempo, eficacia, de manera que ganen competitividad, sostenibilidad, ¿no? Una vez que nosotros nos autenticamos en la herramienta, pues efectivamente podemos visualizar la información ligado también a lo que hayamos ido definiendo, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que IsoTool, la verdad es que hay muy pocas veces que IsoTool comparte información entre un cliente y otro en cuanto a la estructura, ¿no? Pues posiblemente si vamos a un IsoTool de un cliente y vamos al IsoTool de otro, pues posiblemente parecen como herramientas distintas, porque efectivamente nos permite una plasticidad y una personalización pues muy amplia, ¿no? En este caso es un ejemplo, o vamos a ver durante la sesión de hoy, pues una serie de buenas prácticas que tenemos definidas. Efectivamente, el poder de las imágenes está bien porque nos permite a las distintas personas ir compaginando u orientando o sincronizando nuestros pensamientos con respecto a un mismo modelo, ¿vale? Por eso cuando accedes a la plataforma, se puede poner así o se puede poner de otra manera, pues a través de una imagen, pues yo puedo ser capaz de ir gestionando la información y acceder a la información que yo requiero. Esto no es simplemente qué bonito, sino que el sistema permite la navegación de los distintos componentes a través de la propia imagen, ¿vale? Entonces, en este sentido, nosotros podemos visualizar las distintas informaciones o documentos o información documentada, al menos la parte procedimental, instructivos, etcétera, en base a una gestión documental. Cuando digo gestión documental, no me refiero simplemente a un repositorio documental, ¿no? O a un control de cambios documental que podemos tener en Drive o podemos tener qué sé yo, en otras herramientas, ¿no? Sino que nos permite hacer una gestión más completa, más trazable, donde yo puedo hacer un ciclo de vida de por dónde va el documento, quién lo tiene que revisar, quién lo tiene que aprobar, qué personas lo están leyendo, qué personas no están leyendo, lo puedo distribuir, lo puedo compartir. Si es un documento público, pues puedo generar una URL y compartirlo con las distintas personas, ¿vale? Entonces, en este sentido, nosotros cuando accedemos a un documento, que efectivamente está estructurado en un conjunto de carpetas, las carpetas pueden tener una serie de permisos, etcétera, ¿no? Podemos tener listado de documentos vigentes, un clásico, ¿no? Pues cuando accedes al sistema, pues te va a permitir ver una ficha del documento, que es una capa de información que le damos al propio documento en sí. Pues si es un procedimiento, pues vamos a tener una capa por encima de información, pues con un título, qué versión, un comentario de esta versión, la fecha en la que se crea, si está en elaboración vigente u obsoleto, una codificación que posiblemente la ponga el sistema automáticamente, es decir, nosotros somos capaces de crear codificación automática en base a una serie de criterios, pues el proceso, el área,
el año, el tipo de documento, etcétera, ¿no? Y pues en base a esos elementos, pues permite tener un conjunto de datos o de bloques de información que me componen el código. La tipología, si va a tener un circuito, quién lo elaboró, quién lo creó, quién lo está revisando, las aprobaciones, etcétera, ¿no? Que viene un poco como la carátula, ¿no? Es decir, esa carátula que viene en los documentos, como quién firma, quién edita, quién tal, pues vendría siendo esa información, ¿vale? En el ciclo de vida, pues tendríamos aquí toda la distinta data de quién lo está gestionando, quién lo puede revisar, etcétera. Y en este caso, nosotros estamos utilizando un editor interno del propio documento para que el usuario pueda trabajarlo directamente desde la propia plataforma, ¿no? Entonces, desde aquí, pues el usuario puede ir creando y gestionando el documento y es de manera colaborativa, pues las personas pueden ir trabajando sobre el mismo documento y se ve pues tal persona está trabajando. Yo, por ejemplo, estoy utilizando el usuario de Natalia, pues si otro usuario accediera, pues podría ver que Natalia está trabajando, que da todo el ciclo de gestión de cambios, pero efectivamente nos permite visualizar y trabajar colaborativamente. Ustedes pueden pensar y decir, bueno, pero yo para trabajar con el documento colaborativamente, previo a todo esto, lo que hago es lo trabajo en Drive o lo trabajo en mi Office 365 y ahí con OneDrive pues lo trabajo. En este caso estamos viendo el OnlyOffice, pero también nos podemos integrar con sus cuentas de Drive o con sus cuentas de Office 365, de manera que el editor no es el que utilizamos nosotros por defecto, que es el OnlyOffice, sino que puede ser vuestro propio Office 365. Entonces sería exactamente igual, no se queda embebido porque efectivamente pues hay políticas sobre todo de Office que no permite ser embebido o no lo recomiendan y de hecho da muchos errores, sino que efectivamente sea una pestaña con más amplitud, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, nos permite hacer una gestión completa desde el propio sistema. ¿Qué nos garantiza esto? Pues que la versión que estamos aquí viendo es la última que se aprobó. Cuando el usuario edita, hace el check-in que llamamos nosotros, cambia la información y transita la información, ya no la puedes volver a quitar. Ya no puedes volver a, voy a cambiar algo, si no ya perdiste tu oportunidad. Entonces hay una gestión mucho mayor de la información. Entonces, aquí ya triquiñuelas, etcétera, pues no, nos permite ir saltándola, ¿no? Y efectivamente también, pues vamos a tener siempre una traza de información, de manera que podemos ver qué persona la informó, quién la gestionó, etcétera, ¿no? Básicamente nos va a permitir ver toda esa información, ¿vale? Dentro de la información documentada, pues dentro de la parte quizás de gestión o gobierno, pues podemos hacer un énfasis en la información y lo importante que es la información para la toma de decisiones. En este sentido, nosotros podríamos comentar y comenzar a definir, incluso dentro de la propia herramienta, pues lo que sería la gestión estratégica, ¿vale? Entonces, aquí ya empezamos a visualizar que nosotros hemos tenido y cumplido una serie de objetivos. Entonces, por aquí podemos ver los distintos objetivos. No voy a entrar mucho en detalle porque hay otros webinars y otras especificaciones sobre metodología Balance Scorecard para la gestión estratégica y cómo lo hace ISOTOOL, pero nos permite, voy a hacer un breve énfasis o un detalle donde podríamos visualizar esa información con respecto a los distintos datos que estamos manejando con respecto a la estrategia. Es decir, las estrategias son una de las cosas más complicadas que se viven, y eso pasa en todas las organizaciones, es ser capaz de aterrizar esa estrategia y después vincular el corto plazo con el largo plazo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que pedir la información, a veces rogar información, otras veces tenemos que ir pues amenazando a las personas para que nos den la información. Entonces todo eso nos permite a través de una herramienta pues, que las personas vayan con su día a día trabajando y la herramienta sea la encargada de ir recopilando esa información y presentarla a los distintos usuarios, ¿vale? Con esta información, pues también permite visualizar los datos, etcétera. No sería una forma, pues muy crítica de poder analizar la información y efectivamente ser capaz de que ese gobierno pues se vaya llevando a cabo de la manera más adecuada. Aquí podemos empezar a hablar pues análisis del contexto, necesidad de parte interesada, etcétera. Que es que al final todo eso
pues me va a determinar lo que sería la propia estrategia, ¿no? Con análisis DAFO, con Pestal, etcétera, lo que se tenga, 5 fuerzas de Porter, lo que sea. Pues todo eso evoluciona y deriva finalmente en una aplicación de gestión estratégica para visualizar todo eso. Paralelamente a esta parte estratégica, pues también se define una serie de riesgos, ¿no? No es cierto que nosotros podemos tener la necesidad, porque si no controlamos los distintos riesgos, y un riesgo es una incertidumbre de algo que puede llegar a pasar, positivo o negativo, pues eso también dependiendo de las definiciones, ¿no? Entonces, ISOTOOL, por una de las cosas que se caracteriza es por una potente herramienta de gestión de riesgos. Y de nuevo, gestión de riesgos, en el cual no es una matriz, un Excel ahí que yo pongo y chao, o no es una metodología que ISOTOOL se inventó hace 5 años y no te tienes que habituar a ello y poco más, ¿no? Sino que es una herramienta súper potente que me va a permitir definirme pues cuál va a ser mi metodología de gestión de riesgos, pero hoy, mañana y pasado, porque va evolucionando también conmigo. Y esa evolución ni siquiera depende de ISOTOOL, esa evolución depende del propio administrador de la propia herramienta. Aquí estamos viendo un ejemplo donde podemos identificar los distintos procesos, podemos identificar el levantamiento de los distintos riesgos y con estos riesgos hacer una identificación del riesgo inherente. Luego, la siguiente fase, como vemos, a nosotros nos gusta mucho eso del ciclo de vida, pues tendríamos la posibilidad de, una vez que he identificado mi riesgo, en la etapa anterior del que se desencadena a partir de los procesos, pues voy a poder visualizar cuáles son los distintos controles y evaluar la eficacia del diseño o ejecución del propio control. Y luego, pues en base a esa, oye, si mis controles son buenos y tal, pues cuál sería mi riesgo residual. Como ven, aquí ya el sistema no permite meter datos porque lo calcula él solo. Dice, ah, pues si tengo este riesgo inherente y estos son mis controles, pues te da el dato. Esto es la metodología que estamos presentando aquí. Hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo necesito un juicio experto y además de todo ese tal, necesito pues un detallito, que alguien meta ahí una información, porque es una especie de juicio experto. Pues entonces se puede poner sin problema. Y en base a esos distintos resultados, pues nosotros podemos establecer cuáles son los distintos planes. Pues voy a establecer un plan y ese plan, a partir de aquí, pues vamos a ir trabajando, definiendo cuáles son las tareas, las actividades, etcétera, ¿no? Como digo, al final es definir, analizar y después poner tareas. Al final, si nadie queda con una actividad, un compromiso de hacer algo, pues al final posiblemente no se haga, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos ir determinando pues ese conjunto de riesgos, de información, etcétera, ¿vale? A continuación, pues efectivamente, también como lo hemos comentado, pues podemos tener una evaluación de cumplimiento, ¿no? Que también puede ser o está también ligada a los propios riesgos, ¿no? De manera que podríamos tener esas evaluaciones de cumplimiento legal de distintas formas. Yo he traído aquí dos cumplimientos. Aquí un cumplimiento legal, pero hablemos de cumplimiento. Un modelo puede ser este, donde yo identifico el proceso y los distintos requisitos legales que están ahí y después hacemos una auditoría de tercera parte donde podemos visualizar pues si ese requisito está cumpliéndose, no está cumpliéndose, etcétera, ¿no? Algo muy, muy sencillo. Tenemos también la posibilidad de visualizar esa información pero ligada a, por ejemplo, a una resolución de calificación ambiental y esta resolución de calificación ambiental me sale una serie de compromisos, ¿vale? De distintas empresas que están aplicando, cuáles son los distintos RCA y cuáles son los distintos compromisos que salen de ahí, ¿vale? Y de ahí, de los distintos compromisos, cuál es la base del cumplimiento legal o el cuerpo legal el cual yo voy a empezar a hacer gestión. Y a partir de ahí, de ese listado de, porque a través de una evaluación de impacto ambiental, salen esas distintas recalificaciones dependiendo del país, pues tenemos una serie de terminologías, ¿no? Pero en definitiva, yo, por ejemplo, soy una cementera y pasé a mi evaluación de cumplimiento pues o de calificación ambiental, esto es muy común y de hecho es uno de los puntos que se estima que menos control hay sobre estos mismos cumplimientos, pues efectivamente lo podemos llevar por aquí y evitarnos pues desagradables sorpresas de multas, noticias en prensa, etcétera, ¿no? Que nos pueden ir eh, pues mermando pues lo que sería nuestra propia sostenibilidad en las distintas instancias, ¿no?
Entonces, con respecto al cumplimiento, pues también podríamos hacer lo que serían distintas auditorías, ¿no? Que serían auditorías de control interno. Pueden ser externas, esto se puede subcontratar. Normalmente las empresas de cierto, o las organizaciones de cierto volumen, hay un área de control interno que a veces está, allí se meten también auditorías, etcétera. No es común que auditoría y control interno y riesgo estén en el mismo sitio porque serían juez y parte, pero podríamos tener aquí lo que sería todo el ciclo de vida de estas auditorías de control interno, que difieren un poquito a lo mejor de la terminología de auditorías de control de sistemas de gestión o auditorías de sistemas de gestión sin el control, donde podríamos visualizar esa información. Aquí lo que podemos ver es un ciclo de vida, de nuevo, donde nosotros a través de un diagrama que podemos personalizar y gestionar, este ciclo de vida lo personaliza cualquiera, no necesita saber de informática, solo necesita pues hacer unos cursos de ISOTOOL, sacar esa certificación y a partir de ahí pues el usuario puede empezar a gestionar y definir pues su ciclo de vida, o lo parametriza, lo define, esto por aquí, esto por allí, y lo va determinando qué personas participan, cuáles son los elementos decisorios, etcétera, ¿no? Puede quedar aquí el riesgo perfectamente asociado. Por ejemplo, aquí esa matriz de riesgo no queda ahí en un sitio, sino que yo puedo acceder, voy a hacer la auditoría de control interno y estos son los procesos, estos son los riesgos que están asociados a los procesos. Y como ven, está totalmente fusionado. El usuario, que es el auditor, puede acceder y puede visualizar los riesgos que están asociados a los procesos que estamos auditando. Proceso, área, planta, lo que queramos, como queramos determinar la metodología. Entonces podemos hacer esa definición y oportunamente poder gestionar todos los distintos datos. Habitualmente, ¿cómo funciona esto si no lo tuviéramos automatizado y digitalizado? Pues mándame información, te pido, es la última información que me estás pasando, simplemente un dato. De hecho, en estos últimos años estamos viendo que hay mucha volatilidad en cuanto a la gestión. Y no hace mucho tenía una reunión con un cliente y cuando decíamos, venga, vamos a ver el organigrama, pues cada área tenía un organigrama distinto. Y al final le pedías al área legal, tenía un organigrama. Le pedías al área de marketing, tenía otro organigrama. Al de sistemas de gestión, tenía otro organigrama. Entonces, claro, si no lo tienes centralizado en un sitio donde puedas tener el organigrama, la gestión de riesgos, cuál es el proceso de auditoría, cuál es la documentación, etcétera, pues se hace muy difícil de convivir. ¿Eso significa que en ISOTOOL voy a tenerlo absolutamente todo? Pues evidentemente no. Nosotros vamos a seguir gestionando y compartiendo información con los ERP, con CRMs, con herramientas de monitoreo automatizados en planta, etcétera, ¿no? Y esa información pues va a ir entrando y saliendo, de manera que vamos a poder ir teniendo esa información dentro de ISOTOOL con el objeto luego de pues, poder tomar decisiones, ¿no? Hemos visto una forma de tomar decisiones desde el marco estratégico, pero también yo puedo tener aquí pues unos tablones de dashboard, no necesariamente pensando en Balance Scorecard, donde puedo tener aquí mis indicadores clave de gobierno corporativo, mis indicadores clave de riesgos y mis indicadores claves de cumplimiento. Y dentro de esa información, pues poder ir entrando en detalle, cuál es la información, cómo va evolucionando, etcétera, ¿no? Para poder ir gestionando esa información, que en definitiva es lo que nos está impeliendo a gestionar toda la estructura de datos, ¿no? Y básicamente al final lo interesante de tener una herramienta como ISOTools es que nosotros hemos visto toda la parte de gestión muy eh, pues de datos muy alto nivel, pero al final esto se traduce en que las personas van a tener una agenda de actividades y en esta agenda de actividades ellos van a ir aquí y decir, ¿qué tengo pendiente para hoy? Esto, pues lo hago. ¿Qué tengo pendiente para mañana? Esto, pues lo hago. Y así poco a poco en el día a día con una orientación como carta Gantt, visualizando pues a través de cuadros de mando, etcétera, de las tareas que la gente tiene pendiente, esto sí está preconstruido, pues el usuario puede ir eh,
obteniendo toda la información. Cada usuario tiene sus propios intereses, ¿no? Lo interesante es que cada uno de esos intereses están orientados a la estrategia o al propósito de la organización. Y para hacer eso, pues tenemos que tener capacidades de que cada uno tenga que hacer lo que tenga que hacer según lo que se ha definido y que lo haga en el momento que lo tiene que hacer definido y ya está. No tiene que ir pidiendo información, si se ha hecho, no se ha hecho, los porcentajes de cumplimiento. Eso lo hace una herramienta, ¿vale? Y entonces eso es la ventaja. Y además, si lo podemos tener en el celular, porque tenemos una aplicación para una suite mobile, si yo además lo puedo tener siempre en una nube, no necesariamente tiene que ser en mi equipo, solo necesito que se me autentique y esa autenticación incluso ni siquiera tiene por qué ser una contraseña, usuario de contraseña de Sotool, podemos utilizar la que tenemos en nuestra cuenta de Windows, en Azure o en Google incluso, ¿no? Entonces no nos despreocupamos de eso, garantizando siempre la autenticidad de la persona que está trabajando, confidencialidad y disponibilidad, pero efectivamente vamos a poder trabajar de una manera muy cercana y muy instantánea, ¿no? Sí es verdad que la instantaneidad muchas veces nos hace cometer muchos errores y por eso tener una herramienta que te guía cada vez más, pues metiendo conceptos de inteligencia artificial, pues evidentemente nos va a ir desarrollando y gestionando esa información pues hacia la toma de decisiones, ¿no? De manera que con una herramienta como Isotool pues podemos tener la pata de gobierno, la pata de riesgos y la pata de cumplimiento y puede ser que las personas estén trabajando de manera transversal o diagonal y sin que se den cuenta. Esa es la virtud de tener una herramienta como Isotool, que las personas van trabajando en sus actividades y no saben si es de gobierno, si es de algo que le ha pedido alguien, es un hallazgo, es una mejora, no, ellos están haciendo su proceso, su labor para su corto plazo. Ese corto plazo va escalando hacia arriba, hacia las estrategias que hemos definido de manera más a medio o largo plazo, ¿vale?